Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler del segundo libro de la pareja Nagman. Sí, amigos, regresamos y continuamos con la historia de esta pareja. No se olviden que aquí en el canal ustedes pueden encontrar una lista de reproducción en la cual pueden escuchar la primera parte del libro, porque ya vamos casi en la mitad del libro, así que si no lo han visto, en la descripción les dejo el link para que ustedes puedan ver en dónde nos quedamos. Así que bueno, vayan a verlo, en la descripción les dejo el link. Así que bueno, diciendo esto, comenzamos con el video. Solo te lo pregunto porque sé que ella no te quiere de todos modos, respondió Mag. Y luego Nan se rió a carcajadas. Por supuesto, eres tú quien me atrapó, respondió Nan con una sonrisa. Me preguntaste si estoy nervioso. ¿Qué puedo decirte? Kunfa es como Gia Day, pero en forma de mujer. Quizás un poco más amigable, pero no me voy a arriesgar. Yo también estoy preparado, dijo Nan. Ya basta, deja de hablar de otras personas. No sé cuánto han bebido, dijo Mag, porque los dos se fueron a revisar el campo hace más de una hora. ¿Listo para viajar? Nan entró y preguntó a Mag y a sus amigos que ahora estaban sentados esperando en la habitación. Como hoy viajan juntos a Krabi, ayer On llevó a sus amigos a Bangkok, con la excepción de Mag, quien pidió limpiar el trabajo en la oficina de su padre y también avisarles sobre los viajes. Nan tuvo que llamar a sus subordinados para indicar el trabajo porque no estarán por muchos días. Todos cargaron sus maletas a la camioneta porque Wei será el conductor que los llevará al aeropuerto. Sonó el teléfono de Nan mientras se dirigía al aeropuerto. Nan lo miró e hizo clic en aceptar. Estoy en el auto yendo al aeropuerto, yendo a Krabi. Voy a llevar a Ma y a sus amigos de viaje, dijo Nan, y después de un rato colgó la llamada. ¿Es Ig? Preguntó Mag, como si lo hubiera adivinado. Nan asintió en señal de aceptación. Bueno, todo está empacado, ¿verdad? Está bien, soy yo quien hizo las maletas. Si no está completo, te regaño, respondió Mag. Luego Nan se rió levemente. Después de un rato llegaron al aeropuerto y el grupo de Nan sacó su equipaje del auto. Luego el grupo de 8 personas se juntaron para llevar sus maletas. Se necesitan 2 horas para subir al avión, así que comamos algo para matar el tiempo. Mag miró a su amante por un momento antes de sonreír. ¿Por qué sonríes? Nan preguntó. Te ves bien hoy, dijo Mag con una sonrisa. Hoy Nan vestía una camiseta blanca de cuello redondo que se ajustaba bien a su cuerpo, dejando al descubierto su cuerpo fuerte, y jeans de colores claros, pero no rotos, un par de zapatillas nuevas que rara vez usa, porque le gusta más usar pares viejos y sucios. Nan estaba bien definido y tenía gafas de sol en el cuello. Nan se miró y arqueó una ceja. Me he visto como si estuviera en casa, fue la respuesta, porque Nan suele usar una camiseta y jeans así. Me gusta, pero me siento como en casa. ¿Cómo se dice eso? Mike dijo con una sonrisa, porque él mismo no entiende por qué se sentía que Nan se veía mucho mejor hoy. Quiero decirte que cuando estás en casa tu condición es la de un mendigo, pero cuando sales así pareces un hombre joven. On al escuchar esto levantó una leve sonrisa. ¿Por qué te volviste a enamorar de mí? Nan fingió preguntar, por lo que Mac fingió hacer una broma. Tonto, tu medicina es buena. A Mac le duele el estómago, bromeó On con Mac. Nan se rió de buena gana y luego se giró para mirar a On. Mac le puso los ojos en blanco a ambos. ¿De qué estás hablando? La voz de Jerry sonó porque las 3 personas hablan en tailandés. De otras cosas, dice Mac en tailandés, y luego tomó el café y se lo bebió como de costumbre, actuando como si lo que dijo fuera solo una pequeña exclamación. Jerry miró el rostro de Mac con el ceño ligeramente fruncido, pero ya no preguntó nada. Estábamos hablando de hacer el viaje. On fue quien respondió. Mac, no sé qué te pasa. La voz de Jack sonó porque se sentó al lado de Mac.
Nan habló algo en tailandés y tomó un sorbo de café de la misma manera que Mag lo había hecho antes. Jeff lucía confundido. El grupo se sentó a comer. Luego esperaron frente a la puerta de embarque. Mag tomó una foto antes de subirla a su Instagram. Tiene amigos que vienen a burlarse de él. Nan tiene también Instagram, pero no lo usa mucho. Solo instaló para mirar a Mag. Tu Instagram está vacío, bromeó Mag, al intentar mirar el Instagram de Nan. ¿Qué quieres que ponga?, respondió Nan. Al menos cuando estoy afuera averiguaré lo que estás haciendo, dijo Mag sin rodeos. Nan levantó ligeramente la comisura de su boca. Te lo voy a enviar para que lo veas a través de Line. Si te lo acabo de enviar, ¿por qué dejarías que otras personas lo vieran?, dijo Nan, haciendo sonreír y reír a Mag, lo cual es cierto lo que dijo. La mayoría de las veces Nan toma una foto y se la envía a Mag para que lo vea a través del Line. Entonces, ¿por qué tienes Instagram?, Mag fingió preguntar. Para mirarte, fue la contundente respuesta. Mag se rió levemente en su garganta. Pronto el oficial anunció el embarque. Mag y Nan caminaron con el grupo. Nak y Mag se sentaron juntos, junto a 6 de sus amigos. Les llevó una hora llegar a Krabi. En el aeropuerto alquilaron una furgoneta Hyundai de 11 plazas. Como éramos 8 personas, eligieron un cómodo coche. Nan es el conductor. Mag se sentó al lado del conductor y en la última fila estaba On y Danny. En la tercera fila estaba Jerry y Jeff y en la parte de atrás estaba Jonathan y Frank. ¿Dónde se reserva el alojamiento?, preguntó Nan. On le mostró a Nan el alojamiento. Tendrán que tomar un barco hasta Conlatán. ¿Cuánto cuesta una habitación?, preguntó Nan mientras conducía. Mag miró a On, que estaba sentado un poco detrás de Nan, y luego miró a Nan. Mag inmediatamente tomó su mano y sonrió un poco. No necesitas saberlo, yo lo pagaré, dijo Mag. No quería que Nan supiera los precios de las habitaciones, porque creo que se va a quejar. Nan entrecerró los ojos ligeramente con una sonrisa. Eso significa que el precio debe ser alto, dijo Nan. Pagué por este viaje, no te preocupes, dijo Mag nuevamente. Nan se rió antes de levantar la mano que Mag sostenía para aplastar la cabeza de su amante. En este viaje voy a gastar mucho dinero porque tú pagas, dijo Nan. Sí, pero déjame tener algunas sobras para volver a la escuela, Mag dijo. On se rió y poco después llegaron al muelle. Aceleraron la compra de billetes. Pues bajar y caminar, estira las piernas. Debería tomar entre 15 o 20 minutos para llegar a Conlatán, dijo Nan a todos. La entrada del automóvil al barco de motor ya se había completado. Los amigos de Mag estaban entusiasmados. «Suena como si hubieras estado aquí antes», preguntó Mag, ya que Nan parecía bastante familiar. «Estuve aquí hace mucho tiempo», dijo Nan, antes de caminar hacia la popa del barco. «¿A dónde vas?», Mag lo siguió. «Voy a ir a fumar. Te sentarás y esperarás en la sombra con tus amigos», dijo Nan, ofreciéndole un paquete de cigarros para que él lo viera. «Voy a ir contigo», dijo Mag, e inmediatamente lo siguió. «¿Tienes miedo de que desaparezca?», Nan dijo. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye.